Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Sol, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, un gusto y gracias por acceder a estas entrevistas. Un placer tenerte acá y bueno, me encantaría que por ahí puedas compartir quién sos y a qué te dedicas en esta comunidad canábica. Uy, bueno, qué linda pregunta y espero, bueno, vos andá guiándome o andá cortándome, sea una charla así, Hable más nomás. amena. No, yo tengo tendencia a la verborragia. Bueno, yo soy Fernando, Fer, soy trabajador social, estoy especializado en salud mental y salud comunitaria. eh, Trabajé muchos años en el ámbito de la salud pública, ahora trabajo profesionalmente en el ámbito de las violencias de género y violencias en las mujeres. Eh, y bueno, hace un tiempo, alrededor de unos 2 años y medio, soy parte de una asociación civil que se llama ACCEDA, que es una organización que se gestó a partir de experiencias personales que fuimos teniendo los distintos miembros en una organización civil sin fines de lucro, ¿no? Una ONG. Eh, ¿Y cómo se fue no sé si algo así. movilizando? ¿Cómo llega a vos? Acceda o obviamente todavía no se habían formado, pero ¿cómo se empiezan a gestar esos vínculos? Está bueno porque, bueno, incluso tu modo de reuniones a partir de los vínculos canábicos, así que ahí está la clave, me parece, ¿no? De lo que hace esta planta y en realidad me parece que acompaña lo que tiene que ver con el humano y con la interacción. Eh, en mi historia en particular, a mí lo que me sucedió fue que yo usaba el cannabis desde hace muchos años, pero de manera recreativa, un uso que ahora también se lo llama un uso terapéutico, ¿no? En función de una concepción más amplia de salud, eh, entraría, digamos, en un uso terapéutico. Yo no sabía eso, yo lo usaba, digamos, como manera para relajarme, cuando me juntaba con amigos, tenía acercamiento, digamos, a los cultivos indoor, pues bueno, sobre todo unos amigos cultivaban y bueno, hacíamos ese uso recreativo. Claro. Eh, en lo personal, a mí me sucedió que mi mamá falleció hace 2 años y medio, un poquito más. eh, Mi mamá se enfermó gravemente, ya no había nada más por hacer para su situación de salud, ella tenía un cáncer con metástasis en todo su sistema digestivo, y bueno, ahí digamos que el cannabis pasó a tener como otra impronta, de ser el uso personal, Sí, recreativo, sí, sí. para relajarse. Digamos, nosotros familiarmente lo empezamos a usar con ella para aliviar sus síntomas y sus dolores y le mejoró mucho, digamos, su calidad de vida en el final, digamos, de su etapa, ¿no? Ahí te reencontraste Entonces, entonces con otra de, o con otro de los usos del cannabis, que podía servir también para otras claro, cosas. claro, cambió el sentido en realidad. Pasó de tener un sentido más personal y más de búsqueda de bienestar personal, si se quiere, a Claro. una utilización concreta para una situación de salud, de padecimiento, ¿no? Eh, bueno, entonces ahí eso se modificó por lo menos desde el significado para mí que empezó a tener el cannabis. Un poco, en mi historia tiene que ver con esto. Después, bueno, en la historia de cada uno de los que fuimos formando la asociación, también, digamos, el cannabis empezó a tener este uso, ¿no? Uno de nuestros amigos lo utiliza con su hija que tiene muchos problemas en sus huesos, bueno, la madre de otro y así. Es como que pasó a tener otro significante el uso en esta microcomunidad de amigos que decidimos, digamos, reunirnos y hacer algo con esto que de pronto nos dimos cuenta que podía pasar y así gestamos y pensamos Acceda, ¿sí? En su momento, que somos un grupo de profesionales, en principio que venimos de distintos ámbitos, del trabajo social, ¿sí? De más lo psicosocial,
si se quiere, pero también del ámbito de la comunicación, bueno, y demás. Así surge hace un tiempo Acceda. Nosotros somos de San Vicente, algunos somos nacidos y criados en San Vicente, pero algunos nos quedamos, otros regresamos y algunos otros ya no viven más acá, pero seguimos vinculados a nuestra comunidad. Eh, entonces, bueno, hace unos años, cuando nos reunimos y empezamos a tejer estos vínculos canábicos, como vos bien llamás, fuimos conociendo distintas personas del campo del cannabis, eh, y fuimos como diseñando nosotros como un plan de acción en el trabajo social. Bueno, es muy habitual esto, ¿no? De la planificación estratégica que nos enseñan en Tal todas las cual. Sí, metodologías sí, sí. y demás, que no es más ni menos que tener un plan, tener una idea, tener objetivos y tratar de generar acciones que apunten, digamos, sería como transitar un camino para llegar a. En ese sentido, bueno, nosotros fuimos tejiendo como determinados vínculos con la comunidad canábica y tomamos la decisión de intentar hacer algo en nuestro lugar, en nuestra comunidad. Eh, entonces, bueno, ahí empieza otra parte de la historia que se resignifica a sí misma y deja de ser, digamos, el grupo de amigos que querían hacer algo con el tema del cannabis, y bueno, y el cannabis hace cosas con nosotros en realidad, ¿no? Porque ahí se amplía el sentido y empieza como la parte más linda, a mi gusto. Eh, en ese camino nos conocimos, bueno, nosotros somos, Acceda es parte de la red de usuarios y usuarias de cannabis medicinal de San Vicente, de Sí. Reducam, ¿sí? Que Andrés, bueno, que ya estuvo, nuestro presidente, él es, digamos, nuestra autoridad, ¿sí? Es el que reúne a la red y demás. Eso tiene una historia, para llegar a ser lo que soy, tiene todo un recorrido. Vicente, bueno, el otro día yo miré la entrevista a ver cómo lo contaba, y coincido plenamente. Hicimos como una especie de inteligencia mutua entre ambos, a ver quién era cada uno. A mí me llegó el dato de que él estaba con el tema del cannabis, a él, digamos, algo también le dijeron y demás. Bueno, finalmente yo lo cité a él, o él me parece que me citó como en un lugar neutral, que es una confitería acá que se llama Club San Vicente, Sí. que es como el lugar más conocido, y bueno, ahí nos reunimos, él vino todo serio, así, con Brenda, con su mujer, y yo fui ahí, tomamos un café, bueno, éramos tres extraños hablando de cannabis, ¿no? Que, con todo lo que eso implica, Claro. eh, Nada más ni con nada todos menos. Exacto, exacto. Y bueno, así fue que nos conocimos, fuimos un poco conociendo la historia de ellos, la historia de Alma en particular, que es como, eh, es una de las historias que forman parte de la red, pero para nosotros es muy significativa, porque le da identidad a nuestro grupo de pertenencia y bueno, a nuestros afectos, ¿sí? Tal cual. Somos parte de eso, de una comunidad de afectos. Eh, Eso fue lo que fue sucediendo. Entonces, bueno, nos juntamos ahí con Andrés en ese momento, ellos nos invitaron, digamos, a formar y a sumarnos a las reuniones que ellos, o a los encuentros que venían teniendo de manera por ahí más informal o con menos sistematicidad, se dice. Bueno, y bueno, ahí empezamos a reunirnos en su momento en la Casa del Pueblo, que es un lugar que hay un concejal que se llama Andrés Loruso, que nos ayudó mucho desde Unidad Ciudadana, o Frente de Todos de ahora, renovó su banca como concejal, y él, digamos, había habilitado este espacio, él es del socialismo, ya hacía unos años, y se venían armando una serie de talleres en ese lugar con distintos referentes de la comunidad. Entre eso está Patricia Espinosa, Pachi, la tía Pachi, para nosotros. Estaba Gilda en su momento, ¿sí? Que también es otra referente comunitaria muy importante. ¿Sí? Estaba Andrés, bueno, y distintas personas que se reunían en torno a este saber. Claro. Bueno, distintos cultivadores que generosamente y solidariamente se ayudaban para poder resolver al margen del Estado sus problemas de salud. La dinámica que ellos habían construido era poder compartir ese saber respecto de cómo hacer el aceite,
y concretamente donarlo o transferirle ese saber al que no lo sabía hacer para que ese otro pudiera ayudar a otros. O sea, claro. en sus orígenes se gestó esa red de manera solidaria. Eh, Nosotros, bueno, teníamos la propuesta y teníamos una idea que habíamos analizado. Hasta ese momento estaba la Madrid, que era la única experiencia en ese momento que tenía una ordenanza municipal. Nosotros teníamos la idea o la propuesta de poder impulsar esto, desde Acceda lo veníamos pensando, y se lo proponemos a esta red de usuarias y de usuarios. Eh, Esto empieza, bueno, con idas y venidas, con muchas idas y venidas, empieza como a ser debatido, discutido, y finalmente medio, no sabemos bien cómo sucedió, finalmente lo terminamos como impulsando. Eh, Eso, digamos, se utilizaron los mecanismos institucionales que correspondían para poder hacer una presentación a través de la banca del vecino, que ahí eso lo hizo Andrés en su momento, utilizando, digamos, ese espacio democrático donde un vecino puede plantear una X problemática para hacer puesta a discusión o pedir algún tipo de acción por parte del legislativo municipal. Bien. Nosotros teníamos como el horizonte de la Madrid, que lo había logrado, pero no conocíamos tanto, digamos, de la historia de la Madrid, de cómo se había gestado. Lo que sí nosotros teníamos muy claro es que queríamos que sea con participación comunitaria y que sea legítimo esto, que sea parte del proceso que naturalmente la comunidad había construido, independientemente de la ordenanza. Porque si no hubiera ordenanza, esa red seguiría operando y dándole respuesta a los vecinos y vecinas de San Vicente. Exactamente. Entonces, bueno, nuestra pretensión había sido poder como dar este paso institucional, si se quiere, para poder tener como un paraguas mayor respecto a los derechos y a los amparos posibles al momento de pensar el cannabis en un territorio, en este caso en San Vicente. Así que ese fue un poco el camino que fuimos haciendo. En el medio pasaron muchas cosas, porque empezamos el encuentro, nosotros nos empezó a permitir conocernos, a construir vínculos de confianza, armar un grupo de pertenencia, un grupo donde hay afecto, ¿sí? Y donde además hay como un análisis permanente de la realidad, digamos, coyuntural, un análisis político, un análisis comunitario, ¿sí? Se toman decisiones, se construyó una identidad respecto de la red, esta planificación estratégica que queríamos nosotros o pretendíamos desde la academia construir, en realidad se construyó, se fue al carajo, y eso empezó a estar como invadido o teñido con distintos saberes, ¿sí? Que eso fue lo lindo y lo novedoso. Ahí se entrecruzó, digamos, el cultivo, digamos, el saber del cultivador, el saber de la comunidad, el saber, si se quiere, del pensamiento estratégico. Tanto es así que a veces Andrés es un gran trabajador social, te hace unos análisis impresionantes. Bueno, Brenda ni hablar, Pachi lo mismo, digo, como que todos fuimos como aprendiendo del otro. Y eso es lo interesante, me parece, y lo dinámico y lo novedoso que en lo personal, sin esperarlo, me parece que fue aportándonos. Un camino que no fue para nada sencillo, porque en el medio, digamos, como este es un grupo humano constituido por vínculos, los vínculos tienen áreas de conflicto, de idas y venidas, de confianza y de desconfianza, de alianzas, ¿no? Todo eso fue sucediendo, pero bueno, puedo decir que un año y pico después hemos conformado la verdad, un espacio en el cual yo me saco el sombrero, digamos, es un honor ser parte de ese grupo humano. Así Eh, que bueno, Sí, sí, sí. bueno, esto de por ahí de la especificidad del trabajo social, ¿no? Por ahí que estás leyendo, ¿no? Y que, o sea, de leer esta demanda que surgió de la sociedad, pero también esto de que te encontrás con un proceso tan dinámico,
que un día se mueve para un lado, que otro día se mueve para otro, que vienen distintos actores y que todos los días hay una nueva sorpresa en el territorio, es como ir construyendo con lo que hay hoy, ¿no? Los objetivos van cambiando, como la otra vez charlábamos por ahí, es todo muy un ir y venir constante. Sí, sí, lo es. Eh, a mí me parece como maravilloso este encuentro entre el saber si se quiere, de lo social, digamos, nosotros somos una profesión que viene del ámbito de las ciencias sociales, ¿sí? Donde hay, como se llama, distintos saberes, o sea, por naturaleza para nosotros, en nuestra formación, en nuestra práctica posterior en las instituciones, sabemos nosotros que cada acción, digamos, o que, digamos, cada práctica, si se quiere, está atravesada por lo social, ¿no? Lo social sería como el origen de toda práctica o representación, académicamente hablando, ¿sí? En la práctica, en lo concreto, es como cómo se te aparece todo junto Claro. y cómo vos tenés que ir como desmenuzando en lo concreto para ir viendo para dónde ir, ¿no? Y que no hay recetas en eso, es la Exactamente. interacción, es el vínculo, y sí tener claro, digamos que desde el saber profesional, uno lo que sí sabe hacer y para lo que nosotros nos formamos en el ámbito de las ciencias sociales, es para poder acompañar procesos. Digo, eso sí es nuestra expertise y eso me parece que está buenísimo, que en el campo del cannabis haya Alcoyana, vos sos muy joven, pero bueno, tanta coincidencia, ¿sí? Me parece que, y eso es lo maravilloso y se abre un campo muy interesante, digamos, muy emparentado también, si se quiere, a la antropología o a la sociología y a todos los saberes que constituyen lo social, ¿sí? Y abre un montón de posibilidades. Eso me parece que es algo maravilloso y donde esto que señalás vos, ¿no? El no saber qué va a suceder, esa dinámica a la cual nosotros estamos acostumbrados, porque nuestras prácticas las venimos haciendo en instituciones y en la comunidad. Eh, Sin embargo, lo distinto del cannabis es que siempre abre una posibilidad, no tanto, digamos, la imposibilidad, sino la posibilidad. A lo mejor también vinculado a esta falta de regulación, si se quiere, o a esta constitución por fuera del ámbito del Estado que ha sucedido, ha permitido como esta flexibilidad o esta diversidad de prácticas, si se quiere, o de formas de hacer las cosas, de ir viéndolo de ir discutiéndolo y debatiéndolo. Me parece que eso está buenísimo y es lo que permitió que se constituya un movimiento que es de abajo para arriba, ¿no? Me parece. Siempre es así. Entonces por eso nos enamora tanto, me parece, a los trabajadores sociales, ¿no? Por ahí los que somos más grandes ya, no, como que nos devuelve esta cosa como de los sueños, si se quiere, que teníamos cuando éramos más chicos. Y bueno, nada, parece que te enfrenta como eso. Y bueno, es una fiesta, si Tal se cual. quiere. Y esto de poder luchar, digamos, por el ejercicio pleno del derecho a la salud de todas estas personas, que nos hace Sí, a sí, todos caminar, ¿no?, en la ilegalidad, acercar recursos, acercar sí, sí, vínculos, tejer redes, porque ustedes no solamente han tejido redes hacia el interior de San Vicente, sino que se han acercado muchísimas otras comunidades y de forma solidaria también han brindado un montón de recursos humanos como de otras herramientas. sí, sí, nosotros estamos recontentos, digamos, porque nosotros somos parte de un proceso histórico en realidad. La historia no es que llegamos, nosotros la inventamos, sino que pudimos leer lo previo, hacer una propuesta e inscribirnos en esa historia. En nuestra ordenanza se sanciona el 18 de junio, que coincide con el cumpleaños de De Alma, que alma. esto lo hemos contado Coli y Andrés también, y bueno, para nosotros es como un hito, ¿sí? Tiene mucho sentido y es muy importante. Y después de esto, bueno, empezó como a suceder como una especie de contagio, si se quiere, no de San Vicente, sino del impulso por ahí, o de, qué sé yo, así como nosotros miramos la Madrid
y lo tomamos como referencia, sobre todo como posibilidad que eso era posible, era un horizonte concreto. Nosotros, nada, compartimos lo que nosotros pudimos hacer y también lo que nosotros, digamos, pudimos presentar en su momento como un escrito, también tenía que ver con la realidad de nuestro territorio, lo que nosotros sabíamos o pensábamos y sentíamos que podíamos generar con eso, con la presentación escrita de determinada forma, apuntada, digamos, a lograr determinado efecto, si se quiere. Eh, Todo eso no fue casual, nosotros lo planificamos, lo trabajamos mucho, lo discutimos mucho, cómo incluir el tema del autocultivo, qué grises incluir, qué grises no, y por dónde nosotros íbamos a ir como acompañando este proceso comunitario. No sé, sin dudas tienen Nosotros, una lectura por ahí, ¿no? Del territorio, de los actores que se encontraban dentro de ese territorio, de las instituciones, de quienes podrían mediar y acercar esta ordenanza y hacerla cumplir o sí, legitimar la temática. O sea, ustedes fueron leyendo y planificando paso a paso. sí, sí, ha sido muy, muy intenso ese proceso, porque imagínate que nos llevó horas, todos, digamos, por distintas razones hemos podido donar parte de nuestras horas de vida a este proyecto, ¿sí? Entonces, en base a eso lo hemos podido sostener. Pero sí, hubo esta lectura de actores que vos decís, fue desde el inicio. En un principio nosotros sabíamos que, bueno, un concejal, por ejemplo, nos podía apoyar mucho, como fue Andrés Loruso, que yo cada vez que puedo le reconozco su labor y es un militante canábico, cree en esto y lo había hecho, había apoyado a la red de manera informal en su momento, sigue, digamos, el espacio abierto generando talleres para la comunidad con el tema de cannabis, por ahí no con la red de usuarios en este momento, pero bueno, nunca sabe cómo eso va a Claro. continuar. Eh, en su momento eso, cuando nosotros abrimos el juego, convocás a otros actores, porque nosotros ni bien presentamos esto y fuimos a la Comisión de Salud, que era, digamos, parte del Frente de Todos actual, que era la Unidad Ciudadana en su momento, esto fue como tomado por estos actores, pero a su vez también nosotros fuimos, digamos, con el oficialismo de Cambiemos de ese momento, haciendo como una especie de negociación o de presentación, de insistir con el proyecto, fuimos tejiendo con cada uno y cada una de los actores que estaban involucrados, involucradas, poder avanzar en el logro del objetivo y que la ordenanza sea aprobada en primera instancia, ¿sí? Sin que por ahí, digamos, se comprendiera absolutamente o cabalmente cuál era la expectativa nuestra como grupo para poder, digamos, avanzar. Nosotros teníamos muy claro que queríamos que en San Vicente haya una política pública, en serio, respecto del cannabis medicinal. Y eso sucedió, o empezó a suceder. Ahora estamos con esta pandemia mediante, está todo como en stand-by, ¿sí? Pero nosotros teníamos claro que había que ir, esto que decías vos hace un rato, por el ámbito de la salud. Si lo que había que destrabar era el acceso, digamos, en términos de derecho a la salud, por ese lado nosotros habíamos pensado y discutido la estrategia antes de presentar el proyecto, y es para donde después seguimos haciendo fuerza para que eso suceda. A partir, digamos, de generar en un ámbito de atención sanitaria para poder legitimar y acompañar el uso del cannabis, ¿sí? O la gente que quisiera usarlo, o digamos, que quisiera saber o asesorarse, en un espacio concreto que es el Hospital Zonal, de acá de San Vicente. San Vicente tiene un sistema de salud municipal, y para nosotros eso fue como el punto de llegada y el punto de partida, ¿sí? Fue como el punto de llegada de todo un año y pico de trabajo, y el punto de partida, todo lo que tendría que venir a partir de eso, ¿no? Todo lo Claro. que nosotros tenemos proyectado, con los vínculos, esto que vos fuiste diciendo, institucionales, con el CONICET, ¿sí? Para poder, digamos, jerarquizar y producir conocimiento sobre sí mismo, ¿no? Porque el cannabis lo que tiene que hacer es eso, en esta instancia, para poder legitimar, si se quiere, verdad, en los términos de la verdad científica, porque para los cultivadores y las cultivadoras y la gente
el efecto está más que comprobado, y acá te lo dice también un familiar, y sabemos que eso, digamos, no necesita una verdad científica, pero sí es importante avanzar en esos términos, así que eso también está pendiente. A partir de un enlace entre el programa y el CONICET, se pretende construir saberes epidemiológicos a partir de lo que sucede en nuestra comunidad, bueno, y poder avanzar en ese camino de acá en adelante, ¿no? Eso es lo que esperamos. Bien, Fer, y ustedes tienen, o sea, un equipo que acompaña a todos los familiares y usuarios de cannabis y a su vez también tienen registros de cultivadores, por ejemplo. Ahí te cuento. Nosotros lo que hicimos fue poder utilizar los grises. Nosotros no pusimos la palabra autocultivo en ningún lado, Bien, ¿sí? Pero sí nosotros, en la reglamentación de la ordenanza, antes de que se vaya la gestión anterior, reglamentó la ordenanza, e incluyeron y mencionaron en la reglamentación el tema del cultivo solidario, ¿sí? Que es un gris, si se quiere, entre el reconocimiento de que el Estado no está proveyendo, pero que la gente de la comunidad de San Vicente está utilizando, a partir de cultivadores solidarios, el cannabis medicinal, ¿sí? Entonces, queda nombrado en el cuerpo de la reglamentación de la ordenanza el cultivo solidario, ¿sí? Entonces, ¿cómo se traduce en lo concreto en el programa esto? sí, Es una articulación y un enlace, si se quiere, entre la red de usuarios y usuarias, que somos los cultivadores solidarios, ¿sí? Y los pacientes, para, digamos, la obtención del aceite, si se quiere, y el aprendizaje, porque se fomenta el autocultivo, ¿sí? Para poder, digamos, tener su propia medicina en base a la soberanía sanitaria, si se quiere. Entonces, bueno, de esa manera quedó incluido el cultivo solidario. Y paralelamente, lo que sí hay es un registro de usuarios y usuarias de cannabis dentro del ámbito digamos, del programa y dentro del ámbito de la Secretaría de Salud Municipal, ¿sí? Y atento a todos los cánones, si se quiere, de resguardo de la identidad, claro. tanto en el registro de usuarios y usuarias como en el tema de los cultivos solidarios, ¿sí? Entonces, así lo resolvimos nosotros, eh, sin que eso sea algo definitivo, sino que, nada, iríamos viendo en el transcurrir qué es lo que iba a suceder, porque aparte, atrás de todo esto, antes de esta situación tan difícil que estamos pasando, se estaba discutiendo arduamente el tema de la modificación de la ley, así que todos, digamos, los que estamos metidos en el tema de cannabis teníamos muchas expectativas respecto de lo que iba a decir esa transformación de la ley, y cómo iba a ser incluido el tema del cultivo comunitario, el cultivo solidario y demás, que sabemos que es lo que está garantizando el acceso a los Exacto, usuarios y usuarias de cannabis. exactamente. ¿Y tienen medición de aceites? Hemos medido nosotros, sí, aceites de la red, ¿sí? Sí, Con Darío Andrinolo, digamos, en Cima de la Plata, que tenemos vínculo de ida y vuelta con ellos, así que bueno, sí los hemos medido. Y en perfecto. eso estábamos, en ese diálogo de saberes, porque, digamos, el programa, que está conformado por dos médicas, ¿sí? Por una trabajadora social y un psicólogo social, el programa también, digamos, tiene una visión o un acompañamiento desde lo que es la ciencia y los derechos, ¿sí? Respecto de qué efectos tiene el aceite y demás, sobre todo el diálogo con el saber médico, ¿sí? Entonces, bueno, el saber médico tiene como determinada posición respecto de qué cantidades, respecto de la dosis, y por ahí en la lógica de la red o de los cultivadores solidarios, no importa tanto la dosis, sino directamente el efecto. Entonces, bueno, en este camino, justo estábamos en ese diálogo de construcción o de intercambio de saberes, ¿sí? Y muy interesante y Sí, muy novedoso también, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, si hizo una jornada, la primera jornada de formación interna en el hospital, y la jornada la abrió Andrés, ¿sí? Como representante de la red. claro. Entonces, eso en acto es significar algo como que es revolucionario, si se quiere, ¿no? Aparte con muy buena aceptación
y demás. Pero bueno, estábamos en ese proceso que quedó interrumpido ahora por bueno, todo esto que está sucediendo. Pero sí, hemos medido aceites. Bien, perfecto, Fer. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, primero, por habernos conocido y porque con Connie los dos, bueno, Andrés y Pachi y todos los san vicentinos que están en esta red canábica me han ayudado un montón y la verdad que me han formado también en cierta parte y me han también generado un montón de recursos y vínculos con otras personas hermosas, así que bueno, les agradezco porque esto nace por ahí gracias a ustedes, así que gracias de corazón. Gracias a vos, Solcito. Un abrazo. Bueno.